Santiago Acatlán se localiza en el municipio Tepeaca, a una altitud media de 2.274 metros sobre el nivel del mar. Tiene una población de más de 10.000 habitantes. Su actividad económica actual es la extracción de mármol, la creación de esculturas de yeso y en menor medida la agricultura, básicamente para el autoconsumo. Se ubica a 32 kilómetros de la ciudad de Puebla y una distancia aproximada de 3 kilómetros de Tepeaca en dirección sur, con categoría de Junta Auxiliar. El Códice Cuautinchan nos permite ubicar la región y nos proporciona una idea de los lugares más importantes en la era precolombina. Si nos ubicamos en el códice, en la parte superior izquierda podemos encontrar la Malintzin. Continuando en ese mismo extremo izquierdo, a la mitad se puede apreciar Cholula y la representación de su pirámide, la cual era uno de los centros ceremoniales más importantes de la región en el siglo XII. Continuando en el centro del códice, cargado ligeramente a la izquierda, podemos apreciar dibujos de la representación de caciques que gobernaron el señorío de Cuautinchan en diferentes épocas. Encima de los dibujos de los gobernantes de Cuautinchan aparece representado el señorío de Cuautinchan. Por debajo de la representación de los caciques está dibujada la cordillera del Tenso. En el detalle del Códice Cuautinchan, en el centro podemos apreciar el señorío de Tepeaca. Continuando en el mismo dibujo, hacia el lado superior izquierdo se aprecia un conejo de color negro, lugar en donde se asienta el barrio de Acatlán Tlaytic. Manteniéndonos hacia el lado izquierdo podemos ver el basamento piramidal que se conoce como el Cerro del Tepenene. Como se puede ver, el Cerro del Tepenene tiene líneas muy definidas que nos permiten apreciar que no es un cerro típico, ya que la cresta es una planicie, por lo que se puede argumentar la posibilidad de que es el basamento piramidal que está en el Códice Cuautinchan. Cuautinchan fue un señorío que se fundó en 1175, cuando los caciques de Colhuacatepec Chicomostoc reciben de los señores de Cholula títulos de tlatoani. Más tarde, en recompensa por los servicios militares prestados durante la pacificación de la ciudad, los tolteca chichimeca les dotan de mujeres y de un extenso territorio que iba desde la actual montaña de la Malinche hacia el sur hasta la cordillera del Tenzón, de ahí hasta Tamalayuca y de ahí al norte por Chapullo, Maltrata, Pico de Orizaba y Cofre de Perote, para dar vuelta y llegar hasta la Malinche. Considerando esta extensión territorial del señorío, Santiago Acatlán se ubicaba dentro de sus límites territoriales, por lo que suponemos que el origen de Acatlán Tlaytic se deriva y está relacionado con Cuautinchan. La fundación de Tepeyecac, que significa literalmente en la nariz del cerro, ocurrió según Paul Kirchhoff en el año 1168, año de la llegada de los tolteca chichimeca a Cholula y, por supuesto, antes de que los chichimecas se establecieran en Cuautinchan. El nombre de Acatlán se desprende de dos voces. La primera es Zacatl, que significa caña, según la nomenclatura del calendario azteca. Pero en el Códice Borgia, Acatl es interpretado como carrizo, y Tlán, que significa lugar. El nombre es lugar de cañas o lugar de carrizos. Tlaytic significa adentro. También se refiere a la nariz del cerro, o final de la cordillera caliza. En 1466, los mexicas ya habían conquistado el señorío de Cuautinchan y el hecho queda registrado en los anales de Cuautitlán en la historia tolteca chichimeca en el año 1 Acatl. Señalan los nuevos límites territoriales. En estos nuevos límites se menciona por primera vez a Acatlán, por lo cual se puede establecer que su origen al menos data del siglo XV, pero es muy probable que haya surgido antes. Es posible pensar en esta postura del surgimiento con anterioridad el barrio de Acatlán, porque se utilizaba la piedra de la zona para la construcción de diversas edificaciones. Además del tallado de la misma y por el trabajo de alfarería desempeñado, es por estos elementos que se puede establecer un origen previo. Otro elemento que permite afirmar el origen de Acatlán es que actualmente se conservan dos hornos prehispánicos a 1 kilómetro aproximadamente del poblado de Santiago Acatlán, en dirección del cerro denominado Tepenene, ubicado dentro de sus límites territoriales, lo que nos permite proponer que la tradición en la alfarería y el trabajo con cantera en esta zona es ancestral. Durante la época prehispánica, algunos oficios como el de alfarería
estaban próximos a los asentamientos humanos y a las materias primas, en este caso al barro, obsidiana y piedra para construcción u ornamento. Las imágenes anteriores nos muestran los hornos prehispánicos que se utilizaron para cocido de piezas de alfarería. Estos actualmente se conservan en los límites de Santiago-Acatlán. Son idénticos a los de Comopan en Veracruz, lugar de gran tradición alfarera prehispánica. En los alrededores de los hornos es posible encontrar en la superficie del suelo cientos de fragmentos de cerámica y alfarería, de diversas piezas de barro y obsidiana de la época precolombina. Las formas de tributación en la época colonial, principalmente en el siglo XVI, de los canteros y alfareros era con piezas de alfarería, además de trabajo en este oficio durante todo el periodo colonial, manteniéndose estos dos oficios durante los siglos XIX y XX. En el trabajo de alfarería han cambiado las materias primas, mientras que en la época prehispánica y colonial se trabajaba el barro y la obsidiana. Por diversas circunstancias, en la actualidad se trabaja con yeso, creándose figuras de este material, el cual su utilización y comercialización surgió en la primera mitad del siglo XX. Es importante destacar que el trabajo artesanal que dio origen a esta población se mantiene vivo hasta el día de hoy. El historiador Hildeberto Martínez afirma que se reconoce al barrio de Acatlán Tlaytic por parte del señorío de Tepeyecac a principios del siglo XVI. Retomando este argumento, podemos asegurar que el documento encontrado en Acatlán, el cual habla de la posesión del barrio que data de 1506, es el reconocimiento de la fundación oficial. Este barrio colindaba por el lado oriente con el barrio de Carpinteros. Basados en los documentos antiguos de Santiago-Acatlán, se pudo encontrar uno fechado en 1506, en el cual se puede distinguir la rúbrica de Alonso de Silva. Este nos permite decir que la traducción e interpretación del códice original a la lengua española se realizó durante el siglo XVIII. Esta es determinante para establecer y ratificar los límites territoriales de Santiago-Acatlán por parte de los españoles. La trascendencia que reviste el escrito es que después de haber sido traducido al español y posteriormente al náhuatl, fue para que los pobladores del barrio, los caciques, además de todos los españoles de la región, estuvieran enterados del contenido, porque era una ordenanza de Felipe V, rey de España. Ese hecho le otorgó toda la formalidad y fuerza necesaria para que se respetaran los límites territoriales y la actividad laboral de los habitantes de Santiago-Acatlán. Al establecerse los límites territoriales del barrio, se aseguraba el hecho de que las tierras se destinaban para continuar con la creación de piezas de alfarería y la extracción de piedra para la construcción de diversos edificios y otras obras civiles. Al mismo tiempo, se garantizaba que los indígenas avecindados allí continuarían siendo alfareros y talladores de piedra, oficios calificados y muy importantes para la época. Esto ocurrió porque desde la segunda mitad del siglo XVI y durante el siglo XVII crecieron y se expandieron las haciendas por todo México, y seguramente los nativos de Acatlán estaban siendo llevados a desempeñar otras labores diferentes al trabajo alfarero y de cantera. Cabe resaltar que los pobladores de Acatlán fueron considerados por los caciques indígenas y los españoles como personas diferentes por el hecho de tener oficios muy especializados en la era precolombina y durante la época colonial. Y esta tradición continúa hasta nuestros días. Hablar de los caciques indígenas durante la época colonial es importante, ya que estos personajes, para mantener sus privilegios, se aliaron a los españoles y fueron el enlace entre la población indígena y los españoles. Estos caciques se encargaban de recolectar el tributo en principio para ellos, para los españoles y para la corona española. Entre los documentos antiguos de Santiago-Acatlán está resguardado el testamento original de Tomás de Aquino, uno de los caciques más importantes del siglo XVI de Tepeaca. Otro cacique importante fue Melchor Rodríguez. De este personaje se conservan sus memorias. Él, al igual que Tomás de Aquino, poseían tierras en el barrio de Santiago-Acatlán. En Tepeaca los gobernantes indígenas siempre fueron designados por los españoles entre los miembros de las familias que ya habían gobernado, a los cuales se reconocía como autoridades y a los que se les tributaba en el periodo precortesiano o tuvieron linaje.
Estos gobernantes también eran caciques regionales, ya que poseían tierras y macehuales. Para ejemplificar el poder que tenían estos caciques, mencionaremos que Tomás de Aquino fue un indígena principal nacido en Tepeaca. Ocupó el cargo de gobernador de Tepeaca en 1555 y 1556. Fue alcalde mayor en 1558 y 1560 y regidor en 1560, 1588 y 1592. Un fenómeno que ocurrió con frecuencia tras el asentamiento de los peninsulares en la Nueva España es que bautizaban de manera arbitraria a los caciques indígenas con nombres y apellidos españoles, pero con la peculiaridad de que los apellidos eran diferentes dentro de la misma familia consanguínea o los mismos nombres completos se repetían en familias distintas. Un ejemplo lo tenemos en Tomás de Aquino y Diego de Ortiz, que fueron hermanos consanguíneos. A los macehuales, en un sinnúmero de ocasiones solo se les bautizó con lo que conocemos como nombre de pila y sin apellido. Por otra parte, una vez efectuada la conquista de los valles poblano-tlaxcalteca, Bernal Díaz del Castillo, Pedro de Alvarado y luego Sandoval, a nombre de Hernán Cortés, hicieron el reparto de tierras en el pueblo de San Gabriel Cholula. En 1555 el gobernador de Tepeaca, Tomás de Aquino, hizo entrega de ellas mediante una carta ejecutoria. Un hecho trascendente en la historia de Santiago Acatlán es la compra del Cerro de San Vicente, que muestra lo estrecho de las relaciones comunitarias que existieron durante el siglo XIX. El 21 de marzo de 1882 se lleva a cabo la compraventa del Cerro de San Vicente, que pertenecía a la hacienda del mismo nombre. Esta era propiedad de don Pedro Quintero, y les vende a los pobladores de Santiago Acatlán la parte que colinda con su territorio. Mariano Centeno fue el representante del pueblo en la adquisición del cerro. El pago que se efectuó por esta propiedad fue de 800 pesos y para ello cooperaron todos los vecinos de Acatlán. El monto de la cooperación fue registrado con quien hizo directamente el depósito del dinero en persona. La cantidad aportada por cada persona fluctuó entre los 1 y 8 pesos. El 9 de septiembre de 1882 se escrituró la compra del cerro. Años más tarde, en 1888, siendo gobernador del estado de Puebla, el general Rosendo Márquez compró el Cerro de San Vicente, con el aval de todos los vecinos de Santiago Acatlán, quienes habían cooperado en 1882 para adquirirlo. El general realizó la compra para explotar la cantera de mármol en condiciones favorables para él. La explotación de la cantera es ancestral, y con este dato se reafirma que la explotación de mármol en Acatlán se ha mantenido a través de los siglos. En el libro de actas de la década de los 80 del siglo XIX de Santiago Acatlán, está registrada la compraventa del Cerro de San Vicente, el cual fue un acto del que tomó ventaja el gobernador Márquez, porque él se comprometió a pagar, en los primeros 9 años, solo los réditos mensuales, que según las autoridades correspondían al monto en dinero de la explotación del mármol. Lo que no aparece en el acta es, ¿en base a qué referencia se pagaba ese monto en dinero?